Hoy tenemos de invitado a Galo Gigliotto, editor, docente y escritor. Gigliotto es ingeniero agrónomo y magíster en literatura latinoamericana y chilena de la Universidad de Santiago de Chile. Ha creado diferentes editoriales, destacándose entre ellas el proyecto editorial Cuneta. Es el fundador de la Feria del Libro, Feria de Editoriales Independientes de Chile, que es el tema pues, que abordaremos en la charla de hoy. Y actualmente es editor, director de la editorial de la Universidad de Santiago de Chile. Galo, es un placer tenerte acá y bienvenido. Muchas gracias, Isabela. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, por haber corrido para llegar. Y el título de la mesa, como pueden ver, o sea, experiencias asociativas en el sector editorial independiente. Y desde ya quiero mencionar algo que también lo comenté con los organizadores, y es que en la mayoría de los casos no es muy optimista el panorama. Para que ya desde ya nos vayamos preparando para llorar. Entonces busquen sus pañuelos de papel. Vamos a contar, acompáñenme a conocer esta triste historia, como diría el meme. ¿Cómo? Sí, qué bueno, importante, porque la verdad es que, bueno, vamos a pasar el trago amargo rápidamente. Yo tenía acá una presentación mía, pero Isabela ya lo hizo, así que me la voy a saltar. Solo comentar que, bueno, el evento que fundamos en Santiago se llama La Furia del Libro, y sí, no me voy a extender mucho sobre eso, solamente 30 diapositivas nomás traje. Pero bueno, creo que en primer lugar tendríamos que revisar el siempre polémico concepto de qué es una editorial independiente. Por lo general, cuando hablamos de independencia, estamos creyendo que tiene que ver netamente con no depender del Estado, por ejemplo, o no depender de apoyos de ningún tipo, no depender de aportes de privados. Pero desde mi punto de vista, la independencia en realidad tiene que ver con la libertad para conformar un catálogo. Y con otros asuntos un poco más precarios, como por ejemplo echar adelante un proyecto que cumple con una función en muchos casos muy íntima y muy personal de algún editor, o también puede ser de algún escritor. Acá tengo como segunda línea una sola palabra que dice multitud. Y Multitud era un proyecto editorial que nació en Chile en la primera mitad del siglo XX. Un proyecto editorial liderado, llevado por el poeta Pablo de Roca. Pablo de Roca es considerado uno de los 4 grandes de la poesía chilena, junto a Pablo Neruda, a Vicente Huidobro y a Gabriela Mistral. La diferencia es que entre esos 4 grandes tenemos 2 premios Nobel. Tenemos a Vicente Huidobro, que venía de una familia aristocrática, y tenemos a Pablo de Roca, que en realidad se llamaba Carlos Díaz Anabalón, que era hijo de un capataz de campo. Entonces de Roca creó, tenía una poesía muy particular, muy vanguardista. Hay de hecho una publicación de principios del siglo XX en Chile que se llama Selva Lírica, y es una publicación que se puede conseguir en el sitio memoriachilena.cl, que es donde albergamos una gran cantidad de material histórico patrimonial de la literatura nacional. Y ahí ellos hablan, los antologadores de esta antología llamada Selva Lírica, que Pablo de Roca era, digamos, un tipo que estaba medio loquito, o sea, por decirlo con en esos términos, pero que tenía un estilo un poco abrupto, un poco raro. Y de Roca, claro, primero
creó una editorial para publicar sus primeros libros y esa editorial se llamó Clock Editor. Es decir, era un autor autoeditado. Y luego creó esta editorial que se llamó Multitud, que además fue una revista, y en Multitud él empezó a publicar todos sus libros. Pablo de Roca publicó prácticamente todos sus libros en su propia editorial, que es la editorial Multitud. Y además publicaba a su esposa, Vinet de Roca, a su hijo, Carlos de Roca, a su, es que sería el esposo de la hija, el yerno, ¿no? Mahfoud Massis, a su otro hijo, José de Roca, en fin. Digamos que era una empresa, un emprendimiento familiar. Y la característica también que tenía este emprendimiento familiar es que era que Pablo de Roca era un hombre que viajaba con un maletín lleno de libros en dos tipos de encuadernación, tapa dura, tapa blanda, y los iba ofreciendo casa por casa. Iba ofreciendo los libros a personas que no necesariamente eran lectoras de poesía. Y bueno, hoy en día, por supuesto, son libros que son muy valiosos, pero que en ese tiempo, claro, lo convertían a él como en un bicho muy extraño, ¿no? Todos los poetas, todos los narradores estaban publicando con las editoriales que existían en Chile. En ese momento Chile era una potencia editorial, muy lejos de lo que es ahora, que ahora es como una potencita. Y teníamos editoriales que tenían sedes en diferentes países de América Latina, pero bueno, él era firme y ya que su poesía era tan extraña, necesitaba a fuerza publicarla en su propia editorial. Luego apareció en otra editorial importante un libro que se llamó Mis Grandes Poemas, pero cuando ya estaba reconocido, cuando ya había ganado el Premio Nacional, etc. Luego hay otros dos nombres acá, René Julliard y Christian Bourgois, que son editores franceses. A Julliard lo tengo en primer lugar porque él se independizó y creó una editorial con su propio nombre en 1942. Entonces acabo de usar la palabra se independizó. ¿Y se independizó de qué? De una editorial gigante en la que él trabajaba y creó este emprendimiento que se caracteriza básicamente porque tiene libertad total para elegir su catálogo. Con él trabaja un joven editor, Christian Bourgois, que cuando Julliard muere se hace cargo de esta editorial, pero luego el año 66 decide crear su propia editorial, Christian Bourgois Editeur, y también con independencia de catálogo y pensando siempre en este concepto ya que estaba empezando a aparecer ahí de lo que es ser independiente. Un poco más adelante, Christian Bourgois publica a Tolkien en Francia, el editor francés de Tolkien, en 1972, y ustedes se pueden imaginar qué es lo que pasó cuando uno publica a Tolkien, ¿no? O sea, se convirtió en una tremenda editorial. Vendió miles y miles de ejemplares y no por eso dejó de ser independiente. Para mí la independencia es cuando una editorial sigue perteneciendo a las personas que la crearon, sigue perteneciendo a un criterio que en muchos casos tiene que ver con una vocación. Algunas personas las llaman también editoriales culturales, porque en el fondo son editoriales que tienen un contenido cultural más allá digamos, de la ambición de venta. Y también otro concepto que escuché una vez y que me encantó es de editoriales vocacionales, que lo usó Silvio Mattoni, de hecho un argentino, y también me pareció que era importante porque justamente la edición independiente tiene mucho que ver con vocación. Hasta que necesitamos echar a andar el negocio, por supuesto. Y por eso tenemos que empezar a analizar también cuál es la situación de estas editoriales que conocemos como independientes. Una característica que, digamos, es transversal a todas es el hecho de que son pocas personas las que participan de una editorial independiente. Por lo tanto, también hay escasos tiempos de trabajo. En muchos casos los editores independientes son personas que tienen un trabajo, ya sea como académicos, como profesores, como publicistas, como periodistas, como lo que sea, y luego dedican su tiempo libre para la edición de los libros.
para la publicación, para la selección, para la edición, para la corrección. Otra característica es que son proyectos que empiezan con un capital muy bajo, o necesariamente, o a veces sin capital. Hay algunas excepciones cuando ocurre que aparece un mecenas que puede financiar un proyecto editorial, entonces consigue a un editor o una editora y le dice, mira, yo te pongo tan cantidad de plata y tú creas una editorial. Pero esas son cosas que solo ocurren en España y en Argentina. En Chile no. ¿Y qué significa tener un bajo capital? Bueno, que los costos que son altos se nos hacen más altos todavía en proporción y que tenemos poca producción de libros. Estamos produciendo entonces 300 ejemplares. Algunas editoriales chiquititas empiezan produciendo 100 ejemplares cuando no los hacen a mano. 500 ejemplares ya cuando una editorial independiente está grande. La baja presencia en librerías, porque es muy difícil cuando tenemos a 2 o 3 personas que están trabajando en sus tiempos libres, que se dediquen a llevar los libros a las librerías, que se dediquen a cobrar, que se dediquen a armar paquetes, a despachar. Otra situación también es que las librerías son espacios donde se hace un lobby, donde las editoriales grandes, por ejemplo, organizan desayunos en las que invitan a los libreros y con eso, no sé, les van presentando sus novedades, invitan a autores, se los presentan, en fin. Hay todo un trabajo que una editorial pequeña no se puede permitir. Los problemas de distribución, por lo mismo, cuando no se tiene una capacidad de distribución, cuando son 2 personas que en realidad vienen por lo general del ámbito de la literatura, es muy complejo manejar los números, es complejo pensar en logística, es complejo, no sé, establecer, incluso a veces negociar. Se ha resuelto en algunas ocasiones, o últimamente, digamos, con el trabajo de distribuidoras que se especializan en eso, pero incluso a veces es difícil entrar a las distribuidoras. Las dificultades de negociación ante grupos establecidos. Cuando existen ya las corporaciones, las cámaras, o por ejemplo un ministerio, y uno es una editorial pequeña, la verdad es que no tiene muñeca para nada. Eso podría dar un índice de lo necesaria que es la asociatividad, y por eso es que estamos hablando de esto. Bueno, los altos costos de producción no solamente tienen que ver con el presupuesto que nosotros tenemos, sino que los costos de producción son altos. Porque una editorial que se precia, en primer lugar, paga derechos de autor. O sea, hemos escuchado muchas veces hablar de editoriales que se hacen llamar independientes, pero que en realidad cobran a los autores. Y eso, bueno, digamos que es una vanity press, ¿no es cierto? Una imprenta de vanidad, que no es lo mismo. El trabajo de diseño, un trabajo de diagramación, un trabajo de traducción, un trabajo de difusión, tener una persona que se encargue de colocar los libros, el costo de los libros que uno va a regalar a prensa, el transporte que involucra eso. O sea, estamos llenos de costos. La dificultad para acceder a derechos. Las editoriales independientes, por lo general, también tienen poca capacidad de comprar derechos de autores que sean, digamos, vendedores, o que tengan un prestigio. Ayer conversábamos en una mesa comiendo con los chicos, hablábamos del bestseller, otros hablaban del low seller y yo también hablaba del no seller, que es cuando se publica un libro que en realidad no pasa nada. Entonces sí, a veces uno quiere publicar, no sé, a Roberto Bolaño, por ejemplo, pero es imposible publicar a Roberto Bolaño para una editorial chica, a no ser que lo haga pirata como lo empezamos haciendo nosotros en Editorial Cuneta hace 15 años. Pero ya pasó y se acabaron esos ejemplares. Y los problemas de representatividad también, en el sentido de que
cuando estamos concentrados en la vida cotidiana, en el trabajo diario, en la familia, y además estamos armando una editorial independiente, ¿cómo vamos a tocar puertas de organizaciones que nos pudieran apoyar? Es complejo. Bueno, entonces surge la necesidad de asociarse en el mundo ideal, y esto nos ayudaría a enfrentar problemas y dificultades juntos. Cuando estamos en conjunto, cuando somos más de 2, 3, 4, 5 editoriales, todo se hace más llevadero. Hay un poeta chileno, Germán Carrasco, que tiene un verso que para mí va directamente a esto y dice: en el país de las patotas, los guachos se mueren de hambre. O sea, las patotas para nosotros son como las pandillas, y los guachos son los que andan solos, ¿no? En el país de las patotas, los guachos se mueren de hambre. Aumentar exhibición en prensa. Cuando nos asociamos podríamos tener la posibilidad de contratar a una agencia de comunicaciones y que esa agencia se encargue de difundir nuestros libros. O podríamos tener representación ante estamentos oficiales, como por ejemplo un ministerio. Podríamos alcanzar economías de escala, es decir, comprar papel, armar una imprenta, poner una librería, es decir, acercarse a otras, otros momentos de la cadena del libro y con eso rebajar costos, con eso aumentar utilidades. Contar con personalidades jurídicas que sean representativas, como por ejemplo una corporación, la corporación del libro, o una cámara, como acá la Cámara del Libro Independiente Colombiano, que lleva un año de existencia y que, bueno, promete mucho. Lograr presencia en eventos, en un programa cultural, en un stand. A veces se organizan stands por países, pero ¿cómo hacemos para estar ahí? Si uno es un editor chico, ¿cómo hace para poder tener acceso a eso? O ya sea un stand de un país o un stand privado. Y conseguir derechos grupales, y acá pongo contra España, porque España es el enemigo. No. Me refiero al hecho de que cuando los españoles compran derechos para una publicación, los compran para toda Hispanoamérica, ¿no? Y eso incluye Chile, incluye Bolivia, incluye Colombia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no tienen distribución los libros en estos países. O sea, en muchas ocasiones nos ha tocado promover a un autor que hemos publicado en Chile y que tiene libros de otras editoriales transnacionales, por ejemplo, publicadas para toda Hispanoamérica, y esos libros de ese autor no están en Chile. Entonces tenemos que empezar a pedir con anticipación, pero bueno, no es la idea, ¿no? La idea es que todo llegue a todos lados, y si la verdad es que una editorial española no tiene capacidad de distribuir, entonces ¿para qué toma todos los derechos? Y bueno, y ahí es donde entraría esta agrupación que podría quizás solicitar o negociar derechos en forma grupal. Pero todo esto es la teoría, y como sabemos, la teoría fue nadar y se ahogó por falta de práctica. Entonces, tenemos dificultades acá. Tenemos dificultades para conseguir esto. Yo les voy a contar un caso, ahí le puse, de ridículo fracaso. Cuando la Furia del Libro, el evento del que les hablaba, se fundó el año 2009, tuvimos una primera versión en junio de 2009 en un lugar chiquitito, bueno, luego les voy a hablar de eso, y luego una segunda versión que fue apoyada por la Secretaría del Libro, del Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que luego de esta primera iniciativa
había tenido buena recepción, había habido comentarios, gente contenta, en fin. Era un espacio que no existía antes. Y ellos nos dijeron, bueno, ¿saben qué? Nos sobró esta plata del presupuesto del año, así que tómenla, hagan una segunda feria. Bien, pero eso no fue todo. Además, al año siguiente, el 2010, se iba a celebrar el Congreso de la Lengua Española en Chile, en Valparaíso, organizado por la RADE, con presencia del rey de España, todo eso. Y resulta que nos dicen a nosotros como organizadores de La Furia, ¿sabes qué? Nos gustaría que sean las editoriales independientes las que se hagan cargo del programa cultural de ese evento. Y por supuesto van a tener un stand para la venta de libros y todo. Entonces para nosotros fue como, digo, pasamos de la nada a estar ahí, ¿no es cierto?, en la Meca. Pero, ¿qué pasó? Que bueno, que hicimos una reunión para ponernos de acuerdo sobre cómo íbamos a operar, cómo íbamos a llevar este proyecto. Y estábamos bastante organizados cuando de repente armamos una cadena de correos donde estaban todos copiados, que eso es de las peores cosas que se pueden hacer para organizar grupos. Y alguien dice, pero tenemos que hacer una protesta por los 500 años del genocidio y tenemos que hacerle saber al rey que estamos molestos y todo, bla, bla, bla. Entonces fue como que sí, todos estamos de acuerdo en que ha sido, tenemos una historia latinoamericana sangrienta, brutal y que todo lo que sabemos, basta leer ¿cómo se llama? La crónica de la brevísima relación de la destrucción de las Indias de Fray Bartolomé de las Casas y ya uno se da cuenta, pero algunos entonces empiezan a surgir ideas como por ejemplo hacer una publicación donde se hablara de los libros que teníamos con una portada de lija, ¿sabes? Lija, ¿no? Que es como para la madera, porque eso era como, iba a ser como agresivo bueno, en fin. Y ¿qué pasa? Que algunos editores dicen, no, la verdad es que si nos están invitando a esto, o vamos o no vamos, o sea, ¿para qué vamos a estar haciendo protestas, no sé qué? Bueno, se armaron como dos bandos ahí y finalmente una parte dice, nosotros nos bajamos porque no queremos ser cómplices de este blanqueamiento, y otros dicen, no, sí, nosotros nos quedamos. Bueno, todos enojados, dimes y diretes, no, que tú eres un vendido, que no sé qué. Bueno, ¿y qué pasó? Que luego este evento que se iba a realizar en marzo de 2010 se cancela porque el 27 de febrero de 2010 fue el terremoto en Chile y bueno, se suspendió todo. Entonces todo quedó en nada, o sea, una pelea ridícula, una cosa que no, en fin. Pero hay algunos casos de éxito también. Yo considero que uno de ellos es un concurso que se realizó el año pasado, la primera edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa, Las Yubartas, que fue una iniciativa de diferentes editoriales latinoamericanas y alguna por ahí gringa para crear este premio y tener un autor que sea publicado en diferentes países. No sé si de manera simultánea, pero al menos ¿quién está? Ah, Sigilo. Pero al menos, digamos que yo lo veo como un antecedente para otra cosa. Hace tiempo atrás conversaba con un editor argentino y le decía, mira, tengo una idea, le dije. ¿Por qué no armamos un sello editorial que se llame La Real Independencia? Y La Real Independencia, entonces, la idea era que fuesen editoriales de diferentes países que pusiéramos plata, en Chile eso lo llamamos hacer una vaca, para comprar derechos de autores como más de peso, ¿no? Bueno, no prosperó el proyecto, pero esto como que se parece un poco. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Y de quién es? Mira, es que las ideas se cargan en el inconsciente colectivo y ya no sabemos cuál es el origen de nada, pero claro, son buenas iniciativas. Y en este caso de narrativa,
Bueno, participa una editorial colombiana, Laguna Libros, Weathers de Chile, que no Cuneta, por ejemplo. Peso Pluma de Perú, Sigilo de Argentina, Dum Dum de Bolivia, Severo de Ecuador, de Uruguay, Las Afueras de España, Antílope de México, Chatos Inhumanos de Estados Unidos. Y como se define el premio, dicen, es una apuesta para sumar esfuerzos locales y dar al libro ganador una mayor proyección en el mundo de habla hispana. Ahora entiendo por qué te sonreías maliciosamente. Bueno, hablando un poco de la furia del libro, se habla mucho del tema de la creación colectiva, del trabajo colectivo, pero lo cierto es que cuando ocurrió eso de la Real Academia Española y que no funcionó, nosotros ya habíamos hecho 2 versiones de La Furia del Libro. La primera fue del 19 al 21 de junio del 2009 y participaron 18 editoriales y recibimos más o menos 300 personas de público y nosotros estábamos exultantes con esa cantidad de público. No esperábamos tanto éxito, además que llovía y llegaba la gente igual empapada, había un olor a perro mojado adentro. Pero fue un éxito, la verdad, para nosotros, 300 personas. Ahí de hecho hay unas fotos de esa primera furia, hay algunos editores que se ven más jóvenes. Sí, pero ahí me veo más viejo en realidad. Bueno, y luego la furia siguió haciéndose, siguió creciendo. Ya como una empresa, creamos una empresa de responsabilidad limitada para hacer La Furia del Libro, y entonces eso significa que no éramos una organización en sí, sino que todavía hasta el día de hoy La Furia del Libro es una empresa que tiene socios. Y bueno, y aquí entonces tenemos la última versión, o la penúltima versión de La Furia del Libro, que se realizó en la estación Mapocho. La primera versión se hizo en un restaurante, en un salón así como de este tamaño más o menos. Y la última es esa estación, que es una estación de trenes que ya está en desuso y que era la antigua sede para la Feria Internacional del Libro de Santiago. Bueno, en realidad sigue siendo, pero es que se me olvida que la FILSA es como que está medio... de la Feria Internacional del Libro de Santiago. Y bueno, ya después de 15 años, tuvimos en una primera versión invernal 60.000 personas de público y 250 editoriales expositoras nacionales y extranjeras, y un festival con más de 100 actividades donde se habla de música, teatro, etc. Lo que más llama la atención, siento siempre, es como la gran cantidad de editoriales que nacieron, ¿no?, en estos 15 años. Cuando fue la primera furia dijimos que eran 18. A la segunda ya eran 40. O sea que digamos que todavía faltaba incluir algunas en la primera versión. Ya en la tercera, cuarta eran 50. Y luego fueron naciendo editoriales independientes por diferentes razones y también por muchas cosas idiosincráticas de Chile, creo. La Furia del Libro es un evento que tiene 4 días de duración y esto también hace una diferencia con otros eventos como por ejemplo la Feria Internacional del Libro de Santiago o la Feria del Libro de Buenos Aires, que tienen 20 días o 17 días. ¿Cuánto dura la feria? 21 días la de Buenos Aires. ¿Y por qué? Porque finalmente, como les decía, nosotros somos personas que tenemos otros trabajos, que tenemos otras responsabilidades, que no recibimos con nuestros proyectos una cantidad de dinero como para pagar una gran cantidad de personal. Entonces no podemos estar 20 días parados en una feria. Y tenemos que estar 4. Jueves y viernes en la tarde, entonces así uno puede pedir permiso administrativo en el trabajo. Sábado, domingo, todo el día y con la familia y todo eso. Entonces es una experiencia totalmente diferente y ajustada para este tipo de editores que son editoriales familiares, editores pequeños. Bueno, la feria tiene
los 3.700 metros ¿cómo se llama?, del espacio. Para este año esperábamos más de 60.000 visitantes, más de 250 expositores, que se logró, y entrada gratuita, porque una cosa que decidimos también es que la Furia del Libro siempre es y será de entrada liberada. La Feria Internacional del Libro de Santiago se cobraban $2.50 más o menos la entrada. Había algunos días en que era gratis para las mujeres, gratis para la tercera edad, gratis para los niños, qué sé yo, gratis para la gente que llegaba con mascotas, pero no, eso no es verdad. Pero ¿cómo se llama? Pero bueno, es como absurdo pagar por ir a comprar libros, ¿no? Es como pagar por entrar a un mall. Bueno, así que eso es lo que nosotros decidimos, entrada gratuita y ya. ¿Qué más? Bueno, acá está un poco más de información de lo mismo. Hablamos de autores internacionales y de regiones, eso también es importante porque La Furia desde siempre, desde el principio, fue una editorial internacional, ya que había editoriales de otros países, de Argentina, de Perú, participando por cosas muy azarosas, pero bueno, así fue. Y luego el foco también en nuevos públicos. Si bien es cierto, las 18 editoriales iniciales de La Furia del Libro estaban principalmente enfocadas en narrativa y poesía, luego surge la necesidad de incluir más y más y más editoriales, como por ejemplo desde el año 2019 ampliamos la participación para recibir editoriales universitarias. Básicamente porque nos dimos cuenta de que las editoriales universitarias no son muy diferentes de las editoriales independientes. Uno pensaría que por estar bajo el amparo de una universidad van a tener mayor apoyo o mayores recursos, pero la verdad es que eso no ocurre. Así que, bueno, editoriales de ilustración, etc. El perfil del expositor, como sabemos, son editoriales independientes, y algo que menciona acá dice: los libros cuentan con diseños audaces y novedosos. Y esa también es una característica de las editoriales independientes. Rompiendo un poco con el formato típico o más, digamos, institucionalizado de otras editoriales, las independientes como que juegan un poco más con eso. Y aquí al final también dice: los stands son atendidos por los editores y dueños de las editoriales, por lo tanto los visitantes pueden conversar directamente con quienes hacen los libros y conocen su catálogo. Y eso es muy cierto. O sea, cuando ustedes se acercan a un mesón de una editorial independiente y ven que hay alguien sentado y leyendo, bueno, eso no es de la editorial. Está ayudando. Porque el que es de la editorial salta y empieza a hablar, y en fin. Y aquí tenemos algunos ejemplos de editoriales que participan. Las pioneras de Chile, LOM, Cuarto Propio, Pehuen, premiadas, las literatura infantil y juvenil, las universitarias, las regionales, las extranjeras, en fin. Acá vemos este año La Furia del Libro cumplió 15 años, y entonces ahí tenemos afiches de las diferentes versiones que han habido. Bueno, siempre también apostando por el color, en algunos casos con conceptos, como por ejemplo la de abajo, la cuarta de izquierda a derecha, en la línea de abajo, esa como con un pajarito verde. Esa se llamó La Última Furia del Libro, porque ya en ese momento yo estaba cansado de hacerla, y además era el año 2012 y se iba a acabar el mundo. Entonces dijimos, bueno, esta va a ser la última, ¿no? Bueno, pero luego no se acabó el mundo, entonces en la amarilla le pusimos el renacer y así. Ok, bueno, pasando ya a otros temas de otras organizaciones que han surgido también como para apoyarse en la gestión.
Tengo algunos ejemplos, como por ejemplo Contexto. Contexto es un grupo de editoriales españolas que se reunieron en el año 2008 y que está compuesto por Libros del Asteroide, Impedimenta, Nórdica, Periférica y Sexto Piso, con el fin de, digamos, participar en conjunto en ferias del libro, de participar en conjunto en la distribución, de participar en conjunto en la difusión, etc. Y es un caso que hasta el día de hoy funciona bien. Otro caso del que podemos hablar es la COP, que es un grupo de editoriales independientes argentino que desde el año 2014 funciona para ganar visibilidad y para tener su propio stand en la Feria del Libro. Son varias editoriales que están ahí, autogestionadas, y que buscan posicionarse en el mercado gracias al esfuerzo mancomunado de sus propios editores, quienes se encargan no solo de la edición, la corrección en las largas lecturas que obligan a llevar adelante una iniciativa de este tipo, sino que además proyectan las ventas, organizan su propia distribución y recorren el interminable listado de ferias que se suceden cada año. Bueno, eso es lo que decía en un comienzo, ¿no? Eso es como la descripción de una editorial independiente. Esto está tomado del sitio de la COP, y es así. Y luego el año 2016 aparece la librería de la COP, que tiene como objetivo tener a disposición los títulos de sus miembros, y me imagino que también de otras editoriales, porque si no, no se sustenta. Otro ejemplo de agrupación es el SPY, o fue el SPY Contrabandos en Barcelona, que se fundó el año 2012 y fue un espacio de librería de encuentro y promoción, bla, bla, bla. Pero ¿qué pasó? Que este proyecto, ¿cómo funcionaba? Era un conjunto de editoriales que en el fondo ponían una cuota para contratar, para pagar el espacio, para contratar libreros y que estos libreros se encargaran de vender los propios libros de las editoriales. Pero pasado un tiempo no prosperó, básicamente porque no tenían libreros. Era muy difícil esa parte. Y ahí también es donde uno se enfrenta con esta como dicotomía entre lo que es la teoría y lo que nosotros, cómo nos proyectamos pensando asociativamente y cómo en realidad se da, ¿no? Expectativa, realidad, podríamos decir también. En Chile existen varias agrupaciones actualmente. La más antigua de ellas es la Cámara del Libro, que es una cámara que agrupa a editores, libreros, distribuidores, importadores, que fue fundada en la década del 50 y que es la que históricamente ha organizado la Feria Internacional del Libro de Santiago. No hay mucha presencia de editoriales independientes en la Cámara, pero hay algunas que en algún momento lo fueron. Lo que sí, Editoriales de Chile es una agrupación que nació como un colectivo de editoriales independientes. Ahora tiene más de 100 miembros, incluye también editoriales universitarias, y creo que el máximo logro que ha tenido la agrupación de editores de Chile, bueno, ha hecho muchas cosas en realidad, pero algo que es contundente e indiscutible es la Primavera del Libro, que es una feria de editoriales, básicamente de los socios de la agrupación, que se realiza en octubre en Santiago y que tiene también mucho público y muy buen nivel de venta. Bueno, luego surge la Furia del Libro, pero ¿cómo se llama? Como con una historia que, bueno, luego voy a contar un poco más en detalle. Más adelante hay una escisión dentro de la Cámara del Libro y se genera la Corporación del Libro y la Lectura, que es la que se lleva a las editoriales transnacionales, a las editoriales grandes y que, digamos, es una fragmentación. También eso es lo otro, que mientras más asociatividad tenemos más fragmentación.
Acá puse el ejemplo de la REDUCH, la Red de Editoriales Universitarias de Chile, que se está creando en este momento, pero también está EDISUR, que son las editoriales universitarias del sur. Entonces, como que luego falta que aparezcan las EDINOR, no sé, digo. Y ya para terminar, les cuento digamos, otro ejemplo de cooperativismo y que nos involucra directamente a nosotros como editores independientes chilenos. Porque una vez que creamos la Furia del Libro en el 2009, se empieza a organizar un grupo de editoriales independientes alrededor de este evento y se toma o se considera como que la Furia del Libro es un grupo de editoriales. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, porque estamos en el fondo, cada vez que hacemos un evento, aparecen las mismas editoriales que participan, ¿no? Entonces, como que se desarrolla se configura una especie de identidad, de rostro visible, con el nombre de la Furia del Libro. El año 2012, Chile pasa a ser país invitado de honor de la Feria del Libro de Guadalajara. Entonces se empiezan a desarrollar las reuniones entre el Ministerio de Cultura, la Secretaría Ejecutiva del Libro, con la organización de la Feria del Libro de Guadalajara para ver quiénes se iban a ser las editoriales invitadas a este evento. Llega Nubia Macías, creo que era en ese momento la directora, se reúne con la Secretaría Ejecutiva del Libro y entonces ellos les dicen, bueno, tenemos dos gremios que son la Cámara del Libro y tenemos editoriales de Chile y ellos van a participar. Entonces Nubia va y les dice, ¿y los furiosos? ¿Dónde están? Claro, ella tenía identificado que existía este grupo que ella llamaba, ¿cómo era? Autócratas, anarquistas, no me acuerdo. Pero que tenía que hacer parte también de este evento. Y eso significó un conflicto. ¿Por qué? Porque resulta que había algunas personas dentro del Consejo del Libro que estaban en contra de que nosotros, que no éramos un grupo, digamos, que estábamos inscritos en una especie de corporación o lo que sea, participáramos. Porque en el fondo éramos un grupo disgregado que se unía alrededor de un evento, pero que no tenía una figura, una personalidad jurídica. Y por ese tema burocrático querían dejarnos fuera de la participación de la Feria del Libro de Guadalajara. Pero afortunadamente sorteamos ese escollo y la verdad es que logramos participar, tuvimos una buena participación. Y no solo eso, sino que a partir de ahí empezamos a hacernos cargo del stand de la Feria del Libro de Guadalajara. Bueno. Y luego la Cooperativa de Editores de la Furia se fundó oficialmente entonces el año 2013. Y empezamos a tener una serie de proyectos, varios de los cuales la verdad no funcionaron, como por ejemplo una librería que se abrió en un barrio que no era muy económico, entonces pagábamos un arriendo de hace 11 años atrás de $1.800 mensuales, que la verdad es que nos quedaba muy lejos. La ubicación no era la ideal y luego también teníamos el problema de que los libreros eran integrantes de nuestra colectividad a los cuales no les pagábamos sueldo, pero ellos se encargaban de eso, porque luego nunca recibimos ninguna liquidación. Bueno, pero son cosas que pasan cuando uno está trabajando colectivamente y finalmente el espacio servía para, no sé, para hacer lanzamientos, para hacer asados, que al final son cosas más importantes que el vil dinero. Eso es un poco la experiencia que les traía. Bueno, al final parece que no era tan negativa. Y yo quisiera que ahora conversáramos, porque ¿no? Yo tenía 50 minutos de exposición. Eran 50, ¿no? Ah, ok, ya. Y conversar. Pero yo creo que está bien que pasemos a las preguntas y a los comentarios. ¿Cómo logran superar ese problema para presentarse en la Feria del Libro de Guadalajara? Qué entretenida pregunta. Bueno,
Lo que pasó fue que estábamos, para empezar, estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera. Un minuto de silencio. Bueno. Estábamos en el gobierno de Sebastián Piñera, un presidente de derecha que tenía una visión sobre cómo debía ser la participación de Chile en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y él dijo que quería recalcar la industria del libro. Entonces, claro, nosotros estamos hablando de una industria paupérrima, ¿no? O sea, la cantidad de lectores que tenemos en Chile no es muy amplia, el nivel de producción que tenemos las editoriales no es muy grande, el costo es alto, el costo de producción, tenemos un impuesto al libro que es del 19%, las políticas del libro están totalmente desactualizadas, tenemos una política de la ley de propiedad intelectual que es del año 1970, es decir, se promulgó durante el gobierno de Isabel Allende, de Salvador Allende. Perdón. Escritora Barbie, claro. ¿Vieron que sacaron una Barbie de Isabel Allende? ¿Sí? Bueno, a ese nivel estamos. Bueno, Salvador Allende, luego en 1976, 3 años después del golpe de Estado, los militares agregan el 19% del impuesto al libro. Queda una laguna ahí, el hecho de cuánto tenemos que pagar por derechos de autor, porque no sabemos si tenemos que pagar sobre el neto o sobre el bruto. En fin, cosas que a nadie le importa y para las cuales nadie legisla. Pero queríamos hablar de la industria, de la gran industria del libro en Chile. Por eso construyeron un stand que era como una casa hecha de puros palos pelados. También fue muy polémico, eso fue divertidísimo. Bueno, el tema es que hubo que empezar a hacer el programa cultural, ¿no es cierto? En primera instancia a nosotros no nos habían incluido, como mencionaba antes, y el programa cultural ya estaba cerrado. Entonces no había ni autores ni autoras de editoriales independientes. En particular había un grupo que tenía una muñeca, digamos, más gruesa, entonces había colonizado el programa en un 70%, y luego cuando nosotros ya se nos convocó desde México y cuando empezamos a tener una presencia en la mesa de negociaciones, gritos de por medio, y no exagero, nos dieron la oportunidad de presentar y ganar unas fichas proponiendo nombres y justificación y todo para las personas que queríamos hacer que se invitaran. Bueno, entre todas las editoriales habremos presentado unas 100 fichas y de esos quedaron 2 autores adentro más o menos. Entonces pasó también, que es lo genial de todo del mundo editorial, que se empezaron a crear agrupaciones de escritores que eran los que estaban quedando fuera de Guadalajara, y hubo entonces una presión un poco más grande que la nuestra para que se modificara el programa. Y ahí fue que logramos ocupar, digamos, un 40%, 30%, no sé, del programa de las editoriales independientes, y además se nos dio la posibilidad de postular con apoyos del Estado para asistir a la feria. Que eso es lo otro también. Sin los apoyos estatales que tenemos en Chile, la verdad es que hay muchas editoriales independientes que no existirían. Y ahí viene la pregunta: ¿independientes de qué? Que la puede responder Víctor, autor del libro homónimo. Pero, por ejemplo, en nuestro caso hay editoriales que te lo dicen así directamente: yo, si no hubiesen fondos del Estado, no tendría una editorial, porque no puedo publicar. Así que eso. Buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación. Me parece muy interesante escuchar el caso de La Furia, porque creo también que empieza a diversificar las prácticas que escuchamos, digamos que dentro de la edición que llamamos independiente, con toda esa discusión. Hay entonces también como unas líneas, digamos, o agrupaciones distintas que creo que están muy definidas por las prácticas. En Colombia hay un grupo que
está hablando de edición autogestiva, sobre todo por la relación con los medios de producción y la creación de talleres para, digamos, sortear también las vicisitudes de los costos y de la impresión. Pero quería preguntar concretamente, con esto que acabas de decir de la sostenibilidad de los proyectos y la dependencia en muchos casos de los fondos estatales, en Chile, estas editoriales que entiendo también que muchas tienen posturas políticas específicas y que esa podría ser otra de las líneas que va distinguiendo grupos, ¿cómo ves el tema de la sostenibilidad en este tipo de edición que de alguna manera está, digamos, cerca del oficio manual y que también en ese sentido, pues, digamos, tiene dificultades para acceder a la distribución es mucho más local y todo esto, porque siempre tenemos la pregunta por, pues, si llegaremos a vivir de esto, ¿no? Bueno, lo que ha ocurrido mucho en el caso chileno al menos, es que las editoriales que empiezan con una, digamos, práctica o una ideología, podríamos decir, más cercana a al do it yourself o la autoproducción, o como lo queramos llamar, en mi experiencia, lo que he visto, como que siguen uno de dos caminos, o la desaparición o la profesionalización. Y es algo que tiene lógica. Por ejemplo, un caso, una editorial chilena que optó en su momento por no poner el nombre de los autores en la tapa del libro, por no numerar las páginas y por no incluir códigos de barra. Entonces tú te das cuenta que cuando recibes un libro que no tiene el nombre del autor en la tapa, que no puedes citarlo porque no sabes en qué número de página está, y que el librero no lo puede vender porque no tiene código de barra, o sea, está difícil. Bueno, ahora esa editorial pone el nombre de los autores de la página, esa en la portada, tiene los números de página y pone los códigos de barra. Digo, es adaptarse o morir, ¿no? Y eso también en términos de la capacidad de producción. En mi caso, en el caso de Editorial Cuneta, que es mi editorial, digamos, mi proyecto más longevo dentro de las editoriales independientes de las cuales he participado y que todavía persiste, empezamos haciendo libros con papel fotocopiado. Las portadas las hacíamos con serigrafía y la encuadernación con broches. Entonces el nivel de producción era lento. Podíamos hacer 100 ejemplares en mucho tiempo. La distribución era muy difícil. Las librerías a veces no se atrevían a poner los libros. Y lo otro, bueno, que también eso significa que si haces 100 libros, que los vas a vender no sé en cuánto tiempo, porque si no entran a librerías, si no se hacen ferias todos los días, o sea, ¿cuándo vendes, no? Así que, claro, luego pasamos a imprimir todo el libro en imprenta y a hacer 300 ejemplares y a hacer 500 ejemplares. Si no, difícil. Igual costó. Digo, ahora, por ejemplo, la editorial después de 15 años es autosustentable. El mercado chileno es muy difícil. Y en el caso de Cuneta, bueno, yo también soy escritor y muchas veces me ganaba una beca de creación literaria que iba directamente a la imprenta. Entonces, son cosas que, no sé, bueno, ¿por qué se meten en realidad? ¿Alguien más tiene preguntas? Yo sí, Galo. Yo tengo una pregunta con esto que hablaba sobre el impuesto. Es algo que tanto en Argentina como en Colombia el libro sigue estando exento del impuesto y para ustedes es el 19%, si te entendí bien. Y bueno, y sin el impuesto sigue siendo difícil la compra de libros. Pues acá yo sí quería preguntarte cómo han logrado la furia del libro a que las editoriales, sobre todo de afuera, apuesten a distribuir sus libros a Chile y a pues hacer parte del encuentro, de esta feria pues de editoriales, aun cuando se les va a aumentar tanto el precio y el costo del libro. Muy buena pregunta. La verdad no lo sé. No, sí lo sé.
Pasa que hay editoriales a las que les funciona muy bien vender en Chile. O sea, hablo en particular del caso argentino. Las editoriales argentinas tienen una gran tradición y tienen muy buenos catálogos. Logran conseguir autores que son, no sé, de renombre o de trayectoria y que no están publicados en Chile, por ejemplo, porque para las condiciones chilenas es muy difícil. Hay editoriales argentinas que tienen como base un pago, no sé, de $500, pero una proyección de venta mucho mayor a una editorial chilena. Por ejemplo, en una ocasión a un poeta portugués que quería publicar yo en Cuneta, a la editorial portuguesa le ofrecimos 500 euros y el editor me insultó, o sea, de vuelta, así, tipo, ¿qué te crees? Pero, claro, pero si yo luego le hubiese dicho, mira, pero vamos a hacer 1000 libros, quizás no me hubiese insultado tanto, no sé. Entonces, en la Furia del Libro, por ejemplo, nunca habíamos tenido mucho una forma de trabajar, pero como también es un evento que ha tendido hacia la profesionalización, por lo mismo, ¿no? Pasa que en Chile el tema de los impuestos es algo muy riguroso. Digamos, la fiscalización es tremenda. Es tan tremenda que cuando empezó todo este boom de la fiscalización en los años 80, en el programa de don Francisco Sábado Gigantes, que quizás lo conocen, había un concurso que se llamaba la tomboleta. Entonces la tomboleta, tú tenías que guardar cada boleta que te daban por comprar cualquier cosa y después esa la ponías ahí en la tomboleta y salía tu boleta. Entonces todo el mundo pedía boleta, como que se creó una tradición de pedir la boleta que llevaba el impuesto. Y en el caso de los eventos culturales también aparecen los fiscalizadores. Cuando la Furia era más pequeña eso no pasaba, entonces los editores independientes de extranjeros iban y vendían en efectivo, sin documento de por medio. Estoy hablando de solo crímenes proscritos, pero ya después de un tiempo se necesita que tengan el documento tributario para poder vender. Entonces nosotros ponemos a disposición las máquinas POS para que las editoriales puedan vender sus libros y ahí nos hemos dado cuenta de que el nivel de ventas es satisfactorio. O sea, de hecho venden al nivel de una editorial chilena, les da para pagar los gastos y además que ocurre otra cosa, que en el caso de las editoriales independientes muchas veces nosotros vamos a pérdida en muchas cosas que hacemos, porque nos interesa que nuestros autores, nuestras autoras, que por lo general son autores emergentes, tengan visibilidad, que los libros lleguen a otros públicos, que se consigan, que se exhiban, y porque también eso nos permite otra cosa, y es que en la medida que nosotros le podemos asegurar a un autor o a una autora que va a tener una visibilidad, que va a tener presencia en un evento internacional, entonces va a haber mayor interés de parte de autores premiados o lo que sea por publicar con nosotros. Y luego también, no sé, de otros proyectos, ya proyectos como más importantes. O sea, por ejemplo, hace poco, no sé, como comentabas tú, yo dirijo la editorial de la Universidad de Santiago de Chile, que es una editorial que ha tenido un crecimiento bastante grande y parte de eso ha hecho que lleguen los mismos académicos de la universidad para querer publicar con nosotros, cosas que antes no hacían, o autores de otras universidades que quieren publicar con nosotros, por la exposición, por la calidad de los libros, por cosas que a veces no nos significan ningún tipo digamos, de ganancia, pero tiene otro tipo de ganancia. Galo, acabas de mencionar que el mercado chileno es complejo, creo que eso es también un principio de realidad en Colombia, pero me gustaría si pudieras compartirnos
de qué tamaño es el mercado editorial chileno y quizás expresarlo en términos de cuánto son unas buenas ventas para un autor promedio. Yo, pues aquí, no sé, un autor emergente, quizás promedio, vende 1.500 copias y está bien. Quizás en México con eso te echan de la editorial, ¿no? En Chile, ¿qué tal? ¿En Chile qué tal funciona? ¿De qué tamaño es ese mercado? Bueno, digamos, un síntoma del hecho de que lo que decía antes, que el mercado editorial chileno o digamos el libro en sí está un poco abandonado, es que, por ejemplo, no hay mediciones concretas de consumo de libros, de compras, no hay un seguimiento del mercado. Lo único que tenemos como fuente de información es la Cámara Chilena del Libro, que es una empresa privada, una agrupación gremial, es la que se encarga de la venta de los ISBN. Entonces, a través de eso podemos saber cuántos libros se produjeron en un año. Pero en realidad es un dato un poco inexacto, porque hay muchos libros que se inscriben en un año pero que no se publican sino hasta 1 o 2 años después. Ahora, algo que sirve para orientar un poco y tener una idea de cómo es el mercado editorial chileno es tomar en cuenta, en primer lugar, que somos un país que tiene 19 millones de habitantes, los cuales se concentran en gran cantidad, en su mayor parte, en la región metropolitana, que es donde está la ciudad de Santiago, la capital, donde tenemos una población de 9 millones de habitantes. El resto de las regiones, que son 14, 15 regiones, concentran, hay 2 ciudades, 2 conurbaciones que son las que concentran la siguiente población, que son Viña del Mar, Valparaíso, Concepción, Talcahuano, que estamos hablando de 3 millones de habitantes por cada una. Entonces eso nos hace pensar que ahí ya tenemos casi toda la población en esas 3 ciudades y el resto, digamos que hay mucho menos gente. En las ciudades de región, por lo general, hay 1, 2 librerías por ciudad. Ciudades de 300.000, 400.000 habitantes tienen apenas 1 o 2 librerías. Hay algunas ciudades grandes donde hay solo 1 librería y que son librerías que en realidad son locales de cadenas de librerías. En Chile, para estos 19 millones de habitantes, contamos con aproximadamente 200 librerías en todo el país. La mayoría de estas, por supuesto, están concentradas en la región metropolitana. En la región metropolitana está dividida en 36 comunas, de las cuales 6 comunas tienen librerías. El resto, las comunas que no son del centro, que no son del barrio alto y que son de la periferia, no hay librerías, de plano. Y esas 200 están repartidas en todo el país. O sea, haciendo un cálculo al tuntún, como decimos, son como 100.000 personas por librería, digamos, que tenemos. Lo otro también es que el precio del libro en Chile es muy caro. El sueldo mínimo está bordeando los $400. El precio promedio de un libro es de $20, por lo tanto es el 5% de un salario mínimo. Y el nivel de ventas, por lo tanto, es bastante... el umbral de bestseller, como lo llamo yo, es como de los, no sé, 10.000 ejemplares, como que eso ya es como un libro que le fue excelentemente bien, y la verdad es que no ocurre muy seguido. Los tirajes que nosotros tenemos como editoriales son más o menos de 1.000 ejemplares por título. A un libro que le va bien, vende 1.000 ejemplares en un año. Ese es un éxito para mí. Y bueno, siempre hay excepciones para atrás y para adelante, pero más o menos por ahí va. ¿Se podría decir que la furia del libro en sí ya es una agremiación? Una agremiación, un gremio. No. No, porque la Furia del Libro empezó como un evento que organizamos en ese tiempo, el año 2009, con una amiga o socia, podría decir. Teníamos una distribuidora de libros que se llamaba Catapulta,
Y fue a través de Catapulta que organizamos este evento. Y luego, con ese intento que conté del Congreso de la RAE, la idea era ir a partir de eso, convertir la Furia en una agrupación, pero la verdad es que no se pudo. Entonces, por eso decidimos mantenerlo como una iniciativa de 2 personas. Y después se hizo la Cooperativa de Editores de la Furia, pero tampoco... el problema de las agrupaciones editoriales a veces es que las prácticas, las ideologías son muy diferentes. O sea, están los que, por ejemplo, en la Cooperativa de Editores de la Furia participaba una editorial que tiene propia imprenta, pero que no distribuye en librerías, que solamente vende en ferias y hace venta directa. Hay editoriales que tienen la idea de publicar 50 títulos al año de diferentes temas. Hay editoriales que deciden publicar solo libros con un contenido político específico. Hay editoriales que solamente quieren publicar poesía. Entonces son todas muy diferentes y cuesta a veces generar consensos cuando estamos hablando de ideologías tan diferentes en términos de las prácticas. Así que siento que una característica de las ferias exitosas en el Cono Sur, hablo de la Furia, hablo de la FED, es que están organizadas desde empresas. Es brutal, pero... ¿o no? Bueno, pero... Claro, es difícil. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Furia se está convirtiendo en fundación. ¿Pero eso por qué? Porque el presidente Boric en su última cuenta pública anunció que el presupuesto anual de la cultura iba a aumentar de un 0,35% al 1% del presupuesto del país y que iba a entregar un apoyo directo a iniciativas culturales que tenían trayectoria comprobada, como por ejemplo la Furia del Libro. Pero claro, para eso ya no se puede ser empresa, tiene que ser otra figura. Así que bueno, seguimos viendo cosas nuevas. Acá justo te iba a preguntar un poco sobre eso, ¿no? Sobre cómo, o sea, en México, por ejemplo, ha costado mucho trabajo, pues sí, como, pues generar, existe una asociación de editoriales, pero ha sido muy difícil como generar iniciativas, pues por lo que comentabas ahorita, ¿no? Como que son demasiadas editoriales, pues, para que se pongan de acuerdo unas con otras, pues es muy complicado. Y pareciera, según lo que acabas de decir ahorita, como que las probabilidades, digamos, como de asociación o de experiencias asociativas tendrían que ser quizás pues más pequeñas, ¿no? O sea, como para que sea más manejable, sea más fácil. Pues digo un poco como en el caso de Sexto Piso, pues con el grupo Contexto, que la verdad pues sí ha funcionado, ¿no? Entonces quería saber qué piensas de eso, o sea, digamos, cuántas editoriales están en la cooperativa de la Furia y cómo han logrado pues articularse, ¿no? Y articular, digamos, todas esas diferencias ideológicas y de posturas y de objetivos de cada proyecto. O sea, en este momento la Cooperativa de Editores de la Furia está prácticamente inactiva, o sea, está inactiva. Por lo mismo, porque no, aparte también pasa otra cosa, que hay que hacerse cargo de un proyecto, ¿no? Y hacerse cargo necesita energía, necesita temple, porque tienes a 5 personas que van a encontrar que estás equivocado y que estás haciendo se ríe, ¿no? Y que estás haciendo algo por tu propio beneficio. Bueno, obviamente que es por el propio beneficio, pero además la idea es que sea por el beneficio de otros, ¿no? Pero quizás debí decir por tu exclusivo beneficio. Bueno,
Entonces es muy complejo. En la cooperativa, de hecho, hace poco ocurrió que la presidenta actual de la cooperativa nos llamaron para, ¿cómo se llama? En una cosa del Estado para hacer una charla sobre el cooperativismo y me llamaron a mí. Entonces yo dije, es que yo no puedo ir porque yo ya no soy parte de la cooperativa de editores de La Furia. De hecho, mi editorial Cuneta se fue de la cooperativa y ahora está en Editoriales de Chile, que es otro caso totalmente diferente y es un caso exitoso de organización. Y le digo a la presidenta, anda tú a hablar por la cooperativa de editores de La Furia. Me dice, pero ¿qué voy a decir si ya no estamos haciendo nada? Es muy complejo eso. Los grupos, yo creo que sí, se puede hacer cosas con grupos pequeños, pero también tiene que haber una amistad de por medio. Y la verdad es que siempre hay situaciones en las que incluso en grupos pequeños se generan enemistades, porque somos seres humanos, ¿no? Y existen las desconfianzas, existen un montón de elementos que nos pueden distanciar. En el caso de Editoriales de Chile, por ejemplo, creo que ha sido exitoso porque nació en un contexto muy particular y con editoriales que tenían una lucha contra la dictadura muy directa, ¿no? Que estaban enfrentándose con la censura, que estaban enfrentándose con un montón de dificultades y que luego pasó a ser, digamos, un espacio benéfico en términos de cuando regresó la democracia a Chile, se empezaron a crear muchos apoyos para editoriales y las editoriales que había en ese momento eran pocas. Entonces el beneficio que tuvieron fue grande. Y eso genera que cuando hay abundancia hay menos ¿cómo se dice?, confrontación, ¿no es cierto? Porque si a todos nos está yendo bien, nadie está enojado. Pero cuando a todos nos va más o menos mal, a uno le toca atender el stand colectivo, entonces agarra los libros de su editorial y ocupa la mitad del mesón, y luego llega el otro editor y agarra los libros y ocupa la mitad del mesón, y así. Hay una película chilena de Raúl Ruiz que se llama Diálogo de Exiliados, que es buenísima, se la recomiendo. Y de ahí también uno ve mucho esta idiosincrasia de la precariedad, que cuando se da es un poco complicado de llevar. No sé si respondí bien la pregunta, don Felipe. ¿Sí? Muy interesante el caso chileno. No sé cómo hacen para vender libros con impuesto de 10%. Mi pregunta es la siguiente, no sé si han podido medir o si tienen algún dato histórico o real de cuánto es el porcentaje de la torta que le pertenece al mercado independiente con relación a la transnacional. No sé, el caso chileno, el caso argentino o a nivel latinoamericano. Bueno, puras preguntas buenas, me gusta esto. Eso también es parte de una polémica interesante en Chile, porque cuando empieza el año 2011 aparece en una revista, la revista Paula, que como que tenía una relación con el coso literario porque organizaba un concurso de cuentos y así, que era como bien codiciado. La revista Paula hace un artículo que se llama El boom de las editoriales independientes, a 2 años de la creación de La Furia del Libro. Y efectivamente estaban surgiendo muchas editoriales independientes, que luego, ¿qué pasó? Las editoriales independientes empezaron a tomar los espacios en los medios, en los suplementos culturales. Las editoriales independientes empezaron a tener los autores que ganaban los premios. Las editoriales independientes empezaron a estar en las vitrinas de las librerías. Las editoriales independientes empezaron a hacer cargo del stand de Chile ¿cómo se llama?, en eventos internacionales. Y esto desató el encono de un grupo de editores del lado transnacional, o digamos ligados al mundo transnacional, que en una ocasión organizaron un congreso sobre edición, donde presentaron datos en los que mostraban que en realidad la edición independiente no tenía ninguna presencia en todo esto, basado en lo que decía del ISBN, ¿no?, el informe ISBN nacional.
Pero ¿qué pasa? Que muchos editores independientes compraban sus ISBNs con su nombre propio, entonces claro, no tenían a ninguna editorial independiente que asociarlo, así que no, eso en realidad no era. Pero en este momento yo creo que si consideramos digamos, la producción, también es muy difícil de medir porque en las librerías siempre, yo te diría, el 80% son editoriales transnacionales o un 70%. Pero hay librerías también que le dan preferencia a las editoriales independientes, entonces ahí la proporción cambia. Los eventos que se organizan desde las editoriales transnacionales son poquitos y están más centrados en la exhibición o en la difusión de los autores más que en la venta de libros. En conclusión, está bastante dividido el mercado. Pero también es importante pensar que el poder de presencia de las editoriales transnacionales es muy grande. Y sin ir más lejos, tenemos el caso, no sé cómo será acá, me gustaría saber, pero en Chile los libros escolares, los libros que usan los chicos para estudiar, son producidos por editoriales transnacionales. Y hay como una especie de... es un monopolio eso, o sea, como que hay, bueno, a lo mucho oligopolio. Hay dos empresas, ¿cómo se llama?, editoriales que abastecen a todas las escuelas, a todos los liceos. Y no hay posibilidad de que una editorial universitaria o una editorial nacional, por último, ni siquiera hablo de independiente, nacional, pueda ser el proveedor de esos libros. Y ya eso es un poder enorme, porque estamos hablando de libros que valen $30 por ramo, por materia, y que no son reutilizables porque se han generado técnicas de ¿cómo se llama?, de obsolescencia programada, digamos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No. Bueno, Galo, muchísimas gracias. Estuvo muy interesante todo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir.